Teodoro, buenos días. Amigos, buenos días. Qué gusto me da saludarlos, querido Teodoro, querido auditorio. Hoy, a media semana ya del mes de agosto, nos acercamos ya hacia la última parte del año y aquí siguen pasando cosas muy raras en cuanto a política se refiere. Y es que el lunes pasado, el dirigente nacional de Morena entregó una constancia al gobernador Cuauhtémoc Blanco, perdón, a su hermano Ulises Bravo, que al final viene siendo lo mismo, que lo acredita como delegado en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal de Morena en el Estado. De inmediato, voces a favor y voces en contra de dicha determinación, pero no nos debe asombrar a quienes hemos venido sosteniendo de la protección desmedida del presidente Andrés Manuel López Obrador a Cuauhtémoc Blanco en el estado de Morelos. No importan todos los asuntos de escándalo en los que se ha visto envuelto el gobernador en 5 años, que si su protector histórico, el señor Sáenz, de manera abusiva, corrupta, manejó el presupuesto del gobierno del estado a su antojo los primeros 3 años, destrozando toda posibilidad de desarrollo, que si a la mitad del sexenio trajo a su medio hermano a manejar los recursos del Estado a su antojo, que si los nombramientos de funcionarios a modo, que si las corrupciones a cargo de las compras desde la parte administrativa del Estado, que si son ineficientes, ineficaces, sin experiencia, y que hoy pretenden desde esa posibilidad hacerlas candidatas de Morena, que si cambió en 2 ocasiones de partido político, de acuerdo a cómo se iban moviendo las circunstancias políticas de ese momento, que si el gobernador oculta su relación con la delincuencia organizada y no se ha podido esclarecer del todo el motivo de estar fotografiado con delincuentes, que si es innegable la historia de terror que se vive en las calles de Morelos y de Cuernavaca, que si es innegable en primer lugar de feminicidios, de delitos de gran impacto, de extorsiones en el Estado, que si es innegable la falta de poder adquisitivo de los habitantes de Morelos, que si es innegable los actos de corrupción en los que han caído sus secretarios de Estado, las corruptelas que se hacen desde el registro público de la propiedad en concordancia con una notaría que fue entregada fuera del marco de la ley, que es innegable la mala relación que el gobierno del Estado tiene con los poderes legislativo y judicial, que es innegable la falta de desarrollo en la entidad, es decir, todo eso no importa con la evidente protección del presidente de México. Queda demostrado que al presidente le interesa muchísimo que Morena y sus aliados no pierdan la elección del Distrito Federal. Y es que cada día crece más el rumor de que el gobernador irá a contender a la Ciudad de México a algún cargo de elección popular, y será seguramente para que su popularidad como exfutbolista le ayude a Morena en la Ciudad de México ante la inminente posibilidad de una gran alianza opositora en la Ciudad de México, que les arrebate el control político del centro neurálgico del país. Decíamos que no importan los hierros que se han cometido a 5 años de la peor administración pública del gobierno del Estado de Morelos, ya sea en materia de salud, en materia de trabajo, en materia de desarrollo económico, en materia de infraestructura, en fin, en la materia que guste y mande usted. Aún así la aparente victoria preelectoral del gobernador Blanco en la persona de su hermano Ulises Bravo está por ver, ya que falta conocer qué va a hacer el morenismo de Morelos, quienes fundaron hace muchos años junto con el presidente López Obrador el Movimiento de Regeneración Nacional y la lucha histórica por acceder al poder público en México. Hoy, los precandidatos de Morena tendrían que estar muy preocupados porque seguramente el gobernador y su hermano Ulises Bravo buscarán a toda costa la continuidad en el desgobierno a manos de algunos de sus incondicionales, lo que no significa que a Morelos le vaya a ir mejor. Con alguna o alguno de estos personajes que cabe la pena decirlo, hoy circulan en los medios de comunicación y por todas las calles y las redes sociales de quienes quieren gobernar cercanos a Cuauhtémoc Blanco, que es que ahora sí habrá estrategias de seguridad pública, que es que ahora sí habrá políticas públicas coherentes, eficaces, eficientes, y que le permitan a la ciudadanía vivir en un Morelos mejor, en un Morelos de desarrollo sostenido y en un Morelos de paz. La pregunta sería, mi querido Teodoro, ¿pues qué no les fueron suficientes 5 años de gobierno? ¿Pues qué no fueron suficientes las oportunidades que el pueblo de Morelos les dio para tener un gobierno digno de los morelenses? ¿Pues qué no fueron suficientes 5 años de administración fallida, de caer casi en un estado sin ley, de caer en un estado sin dirección, de caer en un estado donde no hay alianzas entre poderes y donde no hay diálogo entre poderes que permitan desarrollar un estado hacia la autosuficiencia alimentaria, por ejemplo, hacia el otorgamiento de servicios de salud de calidad? Por eso titulamos esta intervención en la búsqueda de la Xóchitl morelense, porque la designación del señor Ulises Bravo como dirigente de Morelos, de Morena en Morelos, seguramente recaiga en los intereses, decía yo, de quienes fundaron el partido en Morelos. Habrá que esperar, mi querido Teodoro, sobre todo las opiniones y las respuestas a esta decisión de orden central de quienes aspiran hace mucho tiempo a gobernar Morelos. Me refiero a Rabindranath Salazar Solorio, me refiero a Margarita González Arabia, me refiero a la propia senadora Lucía Mesa, me refiero al presidente Jitepec Rafael Reyes Reyes. Y me parece que no a todos dejó contento la decisión, insisto, del presidente de la República,
que no de Morena, sino del presidente de la República, de entregar el control del partido en el estado de Morelos. Y es que surge una gran oportunidad, decía yo, para la oposición en el estado. Y me refiero al PRI, al PAN, a lo que queda del PRD, desde luego a Movimiento Ciudadano, a Nueva Alianza, y a los partidos que puedan hoy, chiquitos o de nueva creación, o de nueva participación en política, crear una gran alianza en contra, evidentemente, del favor que le está haciendo el presidente a la familia Blanco Bravo en el estado. Es decir, hoy es el momento de la gran oportunidad de movilización y de creación de estructuras a favor del pueblo de Morelos. Hoy es cuando la clase media en Morelos tiene que hacerse una sola en búsqueda de una mejor Morelos. Decíamos ayer en alguna otra oportunidad, mi querido Teodoro, que se vuelve fundamental hoy la creación de una nueva ley de participación ciudadana en Morelos, que se vuelve fundamental que los diputados, los ciudadanos en las colonias, en los barrios, en las unidades habitacionales, en las comunidades, se hagan uno solo en la búsqueda de una candidata o un candidato que le pueda hacer mella por lo que parece a la decisión presidencial en Morelos. Hoy, el presidente ha jugado una carta muy peligrosa en Morelos, al entregarle el poder político del partido que hoy gobierna el país y más del 80% de los estados de la República al gobernador. Hoy es un riesgo muy importante para Morena y Morelos que Ulises Bravo, sin experiencia política, sin experiencia de operación política, sin experiencia de creación de estructuras electorales, sea quien encabece los trabajos para designar a las candidatas y los candidatos de Morena en el estado de Morelos. Habrá que ver cuál es la capacidad de respuesta de la oposición, pero sobre todo, cuál es la respuesta de la ciudadanía que hace más de 3 años ha calificado como reprobable el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. El que hace más de 3 años, insisto, está calificado dentro de los 3 peores gobiernos del país. Y eso parece que al presidente de la República no le importa, o eso parece. Hoy es cuando tienen que buscar, pero ya, una figura que acapare la atención mediática, pero que también sea capaz de aglutinar los deseos y los sueños del pueblo de Morelos, que no aguanta más un gobierno sin orden, un gobierno sin capacidad y un gobierno ausente. Que no nos dé resultados para vivir de manera en paz, de manera más digna, pero sobre todo con oportunidades hacia el futuro próximo. Es decir, estamos en Morelos en búsqueda de la Xóchitl morelense y de esa figura política que de una vez por todas le dé rumbo al estado de Morelos, le dé la posibilidad de desarrollo, pero sobre todo habrá que esperar la reacción, insisto, de los fundadores de Morena y Morelos y de quienes hoy aspiran de manera legítima a través de su trabajo en política en el estado a gobernar Morelos. Creo de manera sostenida que Morelos debe ser para los morelenses. Y mi muy particular punto de vista, el presidente López Obrador se ha equivocado en ordenar a Morena que le entreguen el control político del partido, de su movimiento, de ese que lo llevó a la presidencia de la República, al gobernador del estado. Porque hoy la gente no aguanta más otro gobierno emanado de la destrucción social, de la ignorancia y de la incapacidad para gobernar de la familia Blanco Bravo. Amigos, ese es mi comentario en esta media semana ya de agosto y esperamos, insisto, cuáles son las acciones y reacciones de la clase política en el estado de Morelos y de cómo seguirían reacomodándose los equipos de campaña y sobre todo los aspirantes y las aspirantes de Morena en el estado. Y a ver si hoy, de una vez por todas, la oposición en Morelos se pone a trabajar en búsqueda de una figura que le permita competir de manera digna en las elecciones por la gobernatura de Morelos. Mi querido Teodoro, me despido, no sin antes enviarle un saludo cariñoso a mi amigo Jorge Martínez, quien está de visita en el estado de Morelos. Gracias y nos vemos a la próxima.